¿Está contento, hermano? Debemos estar contentos, ¿verdad? De estar en la casa de Dios, ¿verdad? De estarnos congregando en un lugar, hermano, donde no por nada, no me paro el cuello, pero se enseña la palabra de Dios bien aquí. Hemos visto el viernes en su casa un video de los adventistas, que yo por mucho tiempo los he llamado hermanos, pero que se congregan en un día diferente, ¿verdad? Que es el sábado. Y en realidad les voy a decir la verdad que no me quedaron ganas de volverse a llamar hermanos, ¿verdad? Porque ellos nos condenan a nosotros. Nosotros somos lobos, dicen ellos, somos demonios, los pastores disfrazados de ovejas, ¿verdad? Porque engañamos a la gente, porque la gente deberíamos enseñarles de que hay que venir a la iglesia los sábados y no los domingos, ¿verdad? Porque la marca de la bestia es que vengamos a la iglesia el domingo. El capítulo 7 de Mateo, de que cuando uno condena a alguien, uno está bajo condenación. Ellos están bajo condenación por condenarnos a nosotros. Verso 16 dice que no nos deben de condenar y nos están condenando, ¿verdad? Éxodo 31, ¿verdad? Habla de que el sábado es solamente para Dios, entre Dios y los judíos. Nosotros somos judíos, hermano, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Entonces, yo le digo a usted, ¿verdad? Que qué bueno que estamos en una iglesia donde se enseña la verdad, ¿verdad? No es que nosotros seamos la verdad, no, la verdad es Jesucristo y la verdad es su palabra, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Pero enseñando la palabra tal como es, ¿verdad? Vamos a ir, hermanos, a Lucas capítulo 4, verso 31. ¿Cuánto dicen amén? Lucas 4, verso 31, ¿verdad? Aquí de la Biblia de Hugo. Ahí lo dejé sin Biblia, Hugo. Pero lo que voy a hacer, le voy a prestar la mía, una más, con letras más pequeñas, amén, ¿verdad? Amén. Así que, hermanos, Lucas capítulo 4, verso 31, vamos a encontrar el lugar ahí. Me da gusto verles a cada uno de ustedes, hermanos, gusto de verles a cada uno de ustedes, hermanos, de verdad, ¿verdad? Me da gusto volver a ver a nuestra hermana aquí con nosotros, hermana. Gracias por venir, hermana. Nos saluda a su esposo. Nos da gusto verlos a ellos aquí, ¿verdad? A todos, a cada uno de ustedes, hermanos. A nuestra hermana Silvia Barrón, ¿verdad? Nuestro hermano José Casiano, nuestra hermana Chita Coco, pues ella es de casa, ella siempre ha sido aquí de casa, pero también me da un gusto tremendo verles a cada uno de ustedes, hermanos. Los quiero mucho, ¿verdad? A cada uno de ustedes. Y decía más nombres porque si no se van a decir, ¿y por qué no me mencionó a mí el pastor? ¿Verdad? Hey, Rosy, sí, para que no se agüite Rosy, porque ya me hizo la seña. Pero de veras un gusto tremendo verles a cada uno de ustedes, qué bonito poder venir a reunirnos aquí como hermanos, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Amén. Así que con la palabra del Señor, a Lucas capítulo 4, verso 31, ¿cuánto dicen amén? Gloria a Dios. Lucas 4, verso 31. Vamos a orar primeramente. Señor, en esta hora, Señor, te pedimos perdón, Padre, por los pecados que hemos cometido contra ti. Sabemos, Señor, que te hemos ofendido, Señor, con nuestros pensamientos, con nuestra vista, con nuestras palabras, con nuestras acciones. Te suplicamos nos perdones, te suplicamos nos limpies, te suplicamos nos restaures, Señor. Nos ayudes a acercarnos a ti, nos ayudes, Señor, a alejarnos lo más que podamos del pecado y del mundo, de la tentación, Señor, y nos acerquemos a ti, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Gracias por tu palabra. Abre nuestros ojos en esta hora, Señor, para que podamos meditar en tu palabra, para que podamos, Señor, háblanos, Señor, por medio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Lucas 4, verso 31. En adelante dice, descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Vamos a hablar un poquito del sábado aquí, ¿verdad? Cuando lleguemos ahí. Y se admiraban de su doctrina. ¿Note usted que la palabra doctrina, hay muchas personas que no les gusta la palabra doctrina, muchas personas en contra de la doctrina, pero hay sana doctrina y hay falsa doctrina, ¿verdad? ¿Qué quiere decir doctrina? Quiere decir enseñanza. Miren lo que dice aquí. Vemos aquí cómo simultáneamente se usa la palabra doctrina y enseñanza. Dice, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra, o sea que la doctrina es palabra, ¿verdad? Su palabra era con autoridad. Estaba en la que tenía un espíritu de demonio, un endemoniado en la sinagoga, un endemoniado en la congregación. Cuando lleguemos aquí quiero hacer el punto de que pudiera el diablo visitarnos
un hermano pudiera traer al diablo, una hermana pudiera traer al diablo, ¿verdad? Porque aquí lo dice, estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, dice, el cual exclamó a gran voz. Siempre vamos a ver que cuando el demonio está en la congregación, se va a manifestar, ¿verdad? En una ocasión, ¿se acuerdan ustedes que entró un hombre vestido de negro y lo que hizo? Se va a manifestar, ¿verdad? 34 dice, diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Vemos que los demonios conocen a Cristo. Yo te conozco, ¿quién eres? Dice, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió. ¿Quién reprende a los demonios, hermanos? Jesús. Jesús le reprendió, dice, diciendo, cállate y sal fuera. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no daño alguno. Estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? O sea que hacía mucho tiempo que ellos no veían esto en sus congregaciones. Tremendo, ¿no? Cuando en la congregación no vemos el poder de Dios, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Y luego dice el 37, dice, y su fama, la fama de Cristo, se difundía. ¿Quién difundía la fama de Cristo? La gente difundía la fama de Cristo. ¿Quiénes somos los que vamos a difundir la fama de Cristo? Nosotros, ¿verdad? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos, dice. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón, ¿verdad? La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella, intercedieron por ella, ¿verdad? E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó. Y levantándose ella al instante les servía. Les servía. No nomás a Jesús le servía, pero les servía. Le servía a Jesús porque estaba agradecida con Cristo de que Él la tocó, pero les servía a los apóstoles que intercedieron por ella, ¿verdad? Ella estaba agradecida, ¿verdad? Y dice, al instante ella, dice, levantándose ella, al instante les servía. Dice, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades, los traían a Él, y Él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. O sea que, si Él quería, hermano, podía nada más decir, sean todos ustedes, los miles, las multitudes, sean sanos, y los sanaba. Pero Él quería tocar de uno por uno, o sea que cada uno de nosotros somos importantes para Él, ¿verdad? Y luego dice también, salían demonios de muchos dando voces o gritando y diciendo, tú eres el Hijo de Dios, pero Él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que Él era el Cristo. Voy a terminar hasta el 44, cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, un lugar solitario, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. La gente quería, quédate con nosotros, Señor. Pero mire lo que Él hacía. En aquel tiempo no había satélite, no había internet, ¿verdad? No había radio, no había televisión, no había aviones, no había métodos de transporte, y Él tenía mucho trabajo y Él tenía que continuar trabajando. Y aquí dice el Señor, pero Él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado, ¿verdad? Qué bonito, ¿verdad, hermano? Que Él fue enviado para predicar el evangelio, para predicarse a sí mismo como el camino al cielo, pero también, hermanos, para morir por nosotros en la cruz de Calvario. El último versículo dice, y predicaba en las sinagogas de Galilea. Padre, te damos las gracias, Señor, en esta tarde por tu palabra. Te pedimos, oh Dios, que nos hables, y te pedimos, Señor, que seas tú bendiciéndonos y ministrándonos en esta hora, Señor, por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Háblanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El pueblo del Señor dice, amén. Siéntese, mi querido hermano. Obviamente no vamos a poder cubrir todo. Vamos a ir a ver hasta donde podamos ver. Y después, hermanos, lo que no alcancemos a ver, pues le hacemos una segunda parte, ¿verdad? Después. ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad? Empezamos con el verso 31, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Verso 31, ¿verdad? Y dice aquí, hermanos, en la palabra del Señor, en el verso 31, descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Abrí el mensaje hablando de los adventistas, porque realmente me perturbaron un poco al ver ese mensaje. La hermana Matilde me lo enseñó. No que la hermana Matilde crea en los adventistas del séptimo día, simplemente que ella me estaba enseñando un video, el hermano Ricardo me estaba enseñando un video, en el que realmente, pues sí, estaba muy bonito el video. O sea, ella quería que yo viera, ellos querían que yo viera la grabación, ¿verdad? Muy bonita, la producción, ¿verdad? Cómo
al momento de que el hermano de que la persona compartía la palabra, salía una Biblia y salía el texto, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Entonces ella quería que yo mirara eso, y estaba muy bonito, ¿verdad? Pero lo que pasó, hermano, es que empecé a escuchar la enseñanza, la doctrina de ellos, y la verdad que me hizo enojar, ¿verdad? O sea, porque, como dije, nos condenan a cada uno de nosotros. Pero aquí vemos, hermano, ellos usan pasajes como este. Aquí, mire, por ejemplo, en el 31 dice, descendiendo Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, les enseñaba en los días de reposo. Y el punto de vista de ellos es, Jesús, ¿verdad? Guardaba el día de reposo. Claro que guardaba el día de reposo, no estamos sonsos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué guardaba Jesús el día de reposo? Porque no había un muerto. ¿Cuántos dicen amén? Fue después de la muerte de Cristo que se empezó a celebrar el domingo como celebración, hermano, de la resurrección de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia de Cristo, ¿verdad? Eran judíos, pero ahora más que judíos eran judíos mesiánicos. O sea, Pedro, Pablo, ese tipo de hermanos, eran judíos que aparte de ser judíos, hermano, ya no estaban bajo la ley de Moisés, porque Romanos 10:4 dice la palabra de que el fin de la ley es Cristo. ¿Cuántos dicen amén? La próxima vez que un adventista te salga con ese cuentito, dile, nosotros no somos salvos por ir a la iglesia el sábado ni por ir a la iglesia el domingo. Somos salvos por lo que Cristo hizo en la cruz y por nada más. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? No somos salvos por bautismo, ni trinitario, ni en el nombre de Jesús, hermano. No somos salvos por obras, porque nunca serán suficientes. No somos salvos, hermanos, por sacramentos, ni católicos, ni cristianos. Somos salvos única y exclusivamente por lo que hizo Cristo en la cruz de Calvario. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe qué dijo Jesús, hermano? ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, de que Cristo, hermanos, en la cruz del Calvario, donde Él fue crucificado, ¿se acuerdan ustedes? Había dos ladrones, hermano. Estaba Jesús en medio y a los lados de Él estaban dos ladrones, hermano, que los romanos, hermano, crucificaban a los malhechores, hermano, a la gente malvada, los crucificaban, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Y dice la palabra del Señor, si usted lee los evangelios sinópticos, ¿cuántos son los evangelios sinópticos? Son tres, ¿verdad? Porque el otro, el de San Juan, no es sinóptico, ¿verdad? O sea, los evangelios sinópticos, hermanos, son Mateo, Marcos y Lucas. Son los evangelios que se parecen. ¿Cuántos dicen amén? Esos tres evangelios son casi idénticos, hermanos. Pero el de Juan es diferente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, los evangelios sinópticos, si usted chequea eso, se da cuenta de que hablan de la crucifixión de Cristo, todos, incluyendo el de Juan también, ¿verdad? Y si usted se fija en las narrativas de los cuatro evangelios, se da cuenta de que pasaron cosas. No es que haya contradicciones entre los cuatro evangelios, sino que hay información adicional. Algo que a lo mejor Mateo no dijo, lo dice Marcos, y si Marcos y Mateo no lo dijeron, lo dice Lucas. O sea, es nada más información adicional. Y dice la palabra de Dios, si usted junta los cuatro evangelios, hermano, de que los dos ladrones estaban burlándose de Cristo, estaban maltratando a Cristo. Pero en el último momento, hermano, uno de ellos se arrepintió y le dijo al otro, que lo insultaba a Cristo, que le decía, si en verdad eres el Hijo de Dios, si en verdad eres el Mesías, ¿por qué no te bajas y te salvas y nos salvas también a nosotros? Y entonces, ¿verdad? Uno de ellos se voltea, y le dice, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Este hombre está aquí injustamente, es un santo, o sea, nunca ha hecho nada malo, en cambio tú y yo estamos aquí porque lo merecemos, ¿verdad? ¿Se acuerdan, hermanos? Y luego dice que este hombre le dijo que se arrepintió a último momento, ¿verdad? Y le dijo al Señor Jesús, le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y Jesús le dio aquellas palabras que nos da a nosotros también, que nos promete a nosotros también. Y que cree en Cristo, ¿verdad? De cierto te digo, que este día, hoy, estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero preguntarle a usted, ¿cuál día sábado guardaba ese hombre si era un malhechor? ¿Cuál bautismo, hermano? ¿Cuál buenas obras? ¿Cuál membresía a una iglesia, una religión? ¿Cuál? No tenía nada. ¿Qué es lo que tenía? Se había arrepentido de sus pecados, había puesto su mirada en Cristo y su confianza en Cristo, y Cristo le dijo, por cuanto te has arrepentido y por cuanto has puesto tu mirada en mí, yo te digo hoy, yo te garantizo hoy, que el día de hoy que los dos nos muramos, nos vamos a ir al paraíso. Tú te vas a ir al paraíso conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Y esa es la promesa que Cristo nos hace a cada uno de nosotros. No es en buenas obras. ¿Por qué? Porque las buenas obras nunca serían suficientes, hermano. Tendríamos que ser tan santos y tan perfectos como Cristo para poder entrar al reino de los cielos por buenas obras. Eso vino a morir por nosotros, para hacer por nosotros lo que nosotros nunca pudiéramos haber hecho por nosotros mismos. ¿Cuántos dicen amén?
no es por religión, no es por el diezmo. Cosas debemos de hacer, bautizarnos, no es por bautismo, debemos de bautizarnos, debemos de pagar nuestros diezmos, pero no es por nada de eso. ¿Cuánto dicen amén? No es por sacramentos ni católicos ni cristianos, porque hay sacramentos católicos y sacramentos cristianos también. Los sacramentos cristianos son el bautismo por inmersión, o sea, sepultado en el agua, y la Santa Cena, o sea, ¿verdad? Pero no es por ningún tipo de sacramentos, es por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad? Y le digo una cosa, hermano, muy importante, que usted y yo debemos de meditar en eso, de que cuando un grupo se presente a usted como la verdad, porque hay grupos que se presentan como la verdad, ese es un grupo que no es la verdad. ¿Cuánto dicen amén? Usted se da cuenta, hermano, de que, vamos a decirlo así, espero no ofender a nadie, la Iglesia Católica se presenta a sí misma como la única verdadera iglesia. Pues no lo es, hermano. ¿Cuánto dicen amén? Los testigos de Jehová se presentan como la verdadera religión, no lo son. Los mormones igual, no lo son. Los adventistas también no lo son. ¿Cuánto dicen amén? Los apostólicos también no lo son. ¿Cuánto dicen amén? Dice, pastor, entonces la iglesia cuadrangular es una iglesia cuadrangular. ¿Es la verdad? No, hermano, la iglesia cuadrangular no es la verdad. ¿Cuánto dicen amén? La verdad es Jesús. La verdad está aquí en la palabra de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Y tenemos la verdad, pero no nada más nosotros. Todas las personas que tengan a Cristo como el único camino al cielo tienen la verdad. Todas las personas que predican la palabra tal cual es, sin violar el contexto, tienen la verdad. ¿Cuánto dicen amén? Y esas personas y grupos que se presentan como el único, como la verdadera iglesia, la verdadera religión, son los que están equivocados, hermanos. Porque tú y yo, hermano, nunca vamos a presentar a la iglesia cuadrangular como la verdad. Nunca la vamos a presentar como la única iglesia que hay. El día que tú y hagamos eso, estamos pecando. ¿Cuánto dicen amén? No, hermano, vamos a presentar a Cristo como el único camino al cielo. La palabra de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Den un aplauso, Señor. La palabra de Dios, hermano, como la única fuente, hermano, de verdad. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto pueden decir gloria a Dios? Y mientras prediquemos eso, estamos bien. Llamada final está bien. ¿Por qué? Porque predican a Cristo como la verdad. Predican la palabra de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Las asambleas de Dios hacen lo mismo. La iglesia bautista, aunque no crean en las lenguas, hacen lo mismo también. O sea, los presbiterianos también. ¿Cuánto dicen amén? Hay muchas iglesias que tienen la verdad. ¿Cuánto dicen amén? Pero no somos la verdad ninguna de ellas. La verdad es Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Pero estábamos hablando, hermano, de que Cristo, ¿verdad? En el día sábado, él se congregaba el sábado. ¿Por qué? Porque Cristo, hermano, estaba bajo la ley. Judío bajo la ley. ¿Cuánto dicen amén? Cuando Él muere en la cruz del Calvario, hermano, Él cumple la ley. La ley que nunca nadie ha podido cumplir jamás, Él la cumplió. Y por eso dice la palabra de Dios, hermanos, en Romanos 10:4, ¿verdad? Que el fin de la ley es Cristo. Diga conmigo, el fin de la ley es Cristo. Luego entonces, hermano, la ley ha tenido fin. ¿Cuánto dicen amén? La ley se acabó. Cristo la cumplió. El fin de la ley es Cristo, dice la palabra de Dios. ¿Verdad? ¿Cuánto dicen amén? Dice la palabra de Dios para aquellos que están metidos, hermanos, en legalismos, como los adventistas. En el capítulo 3, apúntelo, el capítulo 3 del libro de Gálatas, que están bajo maldición. Toda persona que está confiando en legalismos, confiando en leyes, confiando en rituales, están bajo maldición. Pero los que estamos confiando en Cristo, en lo que Él hizo en la cruz, estamos bajo libertad. ¿Cuánto dicen amén? Los que están confiando en leyes y en ese tipo de cosas, están bajo maldición. No lo digo yo, lo dice la palabra, hermanos, ahí en, ¿cómo se dice? En Gálatas capítulo 3. Alguien búsquelo a ver si es cierto. Gálatas 3:10. Alguien busque Gálatas 3:10. Vamos a ver si está ahí. Yo sé que está ahí. Es el capítulo 3, puede ser el 11, no estoy seguro, es uno de esos dos versículos. Otra cosa, hermanos, de que la palabra dice, hermanos, en Éxodo capítulo 31, de que la ley, el sábado era una señal entre Dios, hermano, y su pueblo Israel. ¿Cuánto dicen amén? ¿Me puede acompañar a Éxodo, hermano? ¿Cuál, hermano Marcelo? El 3:10, ¿verdad? Es el 3:10. Sí, por favor, hermano. Porque amén, gracias, hermano Marcio.
¿verdad? Dice, porque todos los que están bajo la ley están bajo maldición. Nosotros ya no estamos bajo la ley. Dice la palabra, Romanos 10:4, el fin de la ley es Cristo, ¿verdad? Dirán ellos, bueno, pero Cristo guardaba el sábado. Lo guardaba porque todavía estaba bajo la ley, hermanos. Una vez que Él muere en la cruz de Calvario, se acaba la ley. Por eso Jesús dijo, hermanos, en la cruz de Calvario, ¿se acuerdan aquellas palabras que Cristo dijo? ¿Qué dijo Jesús? Consumado es. Se acabó, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad? Ahora, si usted me acompaña, hermano, a Éxodo capítulo 31, hermanos. Éxodo capítulo 31, fíjese conmigo. Éxodo capítulo 31, será el verso como el 15. No, es el 17. Es el 17, hermanos. Señal es para siempre. Diga conmigo, para siempre. Para siempre. Entre mí, ¿quién es este mí? Es Jehová. Entre mí y los hijos de Israel. No gentiles que se creen judíos como ellos, ¿verdad? No, entre mí y los hijos de Israel. ¿Cuánto dicen amén? Y podrán ellos alegar, oh, está hablando del Israel espiritual. No, Señor, está hablando del Israel literal, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Del Israel literal. El Israel espiritual no existía en la mente de los judíos. ¿A quién le está hablando el Señor? Le está hablando a judíos. Es un pacto entre yo, Jehová, y ustedes, judíos, mi pueblo, ¿verdad? Verso 16, guardarán pues el día de reposo, dice, los hijos de Israel, ¿verdad? Celebrando por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí, Jehová, y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. ¿Verdad? ¿Cuánto dicen amén? Entonces es algo entre Dios y los judíos, hermano. Los adventistas no son judíos, son gentiles, queriéndose hacer pasar por judíos, hermano. Pero la palabra de Dios es muy clara de que unos son gentiles y otros son adventistas, ¿verdad? Perdón, unos son gentiles y otros son judíos, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Amén. Entonces, por esas razones que Cristo guardaba el sábado, porque era un judío bajo la ley. Pero cuando Él muere en la cruz de Calvario, Él cumple la ley. Él termina con la ley. El fin de la ley es Cristo, Romanos 10:4, ¿verdad? Amén. Ahora vamos a ir, hermanos, ahora voy a dar un par de escrituras más. En Colosenses capítulo 2, verso 16, dice que nadie debe de juzgarnos en cuanto al día en que nos congregamos. Yo me pregunto por qué ellos nos juzgan a nosotros. Si ahí dice bien claro que no debe de juzgársenos por el día en que nos congregamos. Ellos dicen, ¿verdad?, de que la iglesia no se congregaba, hermanos, el domingo, sino el sábado, pero en 1 de Corintios, capítulo 16, capítulo 15 también, está bien claro ahí, en el 20 también del libro de los Hechos, de que la iglesia se congregaba el sábado. ¿Cuánto dicen amén? Perdón, el domingo, ¿verdad? O sea, el primer día de la semana, el domingo, el primer día de la semana, ¿verdad? Celebrando, hermanos, la resurrección de Jesús, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Gloria a Dios. Vamos a ir, hermanos, otra vez a Lucas, ¿verdad? Capítulo 4, verso 31. Y dice, descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y los enseñaba en los días de reposo. Ya entendimos por qué, ¿verdad? Porque era un judío bajo la ley. Cuando Él muere en la cruz de Calvario, se acaba la ley, ¿verdad? Vamos al 32. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Entonces la palabra doctrina se usa simultáneamente con enseñanza, con palabra, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad? Vemos que doctrina y palabra, doctrina y enseñanza es lo mismo, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad? Entonces 32, y se admiraban de su doctrina, dice, porque su palabra era con autoridad. Estaba, y como dijimos, ¿verdad? Hay sana doctrina, hay dos tipos de doctrina, ¿verdad, hermanos? Si está usted apuntando ahí, apúntelo, es bueno que lo apunte. Hay sana doctrina y hay falsa doctrina. La sana doctrina es todo aquello que concuerda con la palabra de Dios. La falsa doctrina es aquello que es sacado de la Biblia, pero que es usado torcidamente para su conveniencia. Un ejemplo de esto es aquellos que toman, que usan las bodas que usan cuando Jesús cambia el agua en vino y lo usan para su conveniencia. Eso es sacar algo de contexto, para mi conveniencia, ¿verdad? Entonces las sectas usan la Reina Valera, pero sacan textos de su contexto, hermano, y lo hacen para su propia conveniencia. No quiere decir que porque están usando la Reina Valera lo que ellos dicen es cierto. Tiene que interpretarse dentro de su contexto original. ¿Cuánto dicen amén? Dentro de su contexto original, ¿verdad? El diablo usó la palabra también.
No es curioso que el diablo usa la palabra, el diablo usó la palabra, pero la usó fuera de contexto, ¿verdad? Cuando dicen amén, la usó. Tírate de aquí, Jesús, y la aplicó mal.